Pasos en la oscuridad. El frío de la noche se cernía sobre el cementerio mientras mis pasos resonaban entre las lápidas. Mi nombre es Carlos, y esa noche, como tantas otras, me encontraba frente a la tumba de mi abuela, Lucía Aurelia. Era una tradición visitarla cada año en el aniversario de su fallecimiento, y yo nunca había faltado a esa cita. El aroma a tierra húmeda y musgo impregnaba el aire, y una brisa gélida me envolvía mientras me acercaba al sepulcro de mi querida abuela. Las estatuas de ángeles y cruces de mármol parecían mirarme fijamente, como si supieran algo que yo no. Me detuve frente a la lápida, donde yacía el nombre de Lucía Aurelia, grabado en letras doradas sobre la piedra fría. «Hola, abuela», murmuré, colocando un ramo de rosas blancas sobre la tumba. «Te he extrañado mucho». El silencio del cementerio era casi ensordecedor, roto solo por el eco de mis propias palabras. Sin embargo, algo en el ambiente parecía tenso, como si estuviera a punto de suceder algo inesperado. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mis pensamientos, atribuyendo mi incomodidad a la oscuridad y al lugar donde me encontraba. Justo cuando estaba a punto de dar media vuelta para marcharme, mis pies tropezaron con una pequeña protuberancia en el suelo. Perdí el equilibrio y mis manos se aferraron a la lápida de mi abuela para no caer. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me enderezaba, y un susurro de temor se apoderó de mí. «¡Maldición!», exclamé en voz baja, observando el lugar donde había tropezado. Había pateado accidentalmente una pequeña lápida que apenas sobresalía del suelo, una marca olvidada de algún difunto sin nombre. Intenté sacudirme la sensación de malestar que me invadía y me di la vuelta para alejarme de la tumba. Pero apenas había dado unos pasos cuando comencé a escuchar un sonido extraño, como pasos arrastrándose sobre la tierra. Mis músculos se tensaron y mi corazón comenzó a palpitar con fuerza en mi pecho. «¿Hola?», llamé, con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». El único eco que me respondió fue el de mi propia voz. Tragué saliva con dificultad y decidí acelerar el paso, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, los pasos parecían seguirme, cada vez más cerca, como si algo estuviera persiguiéndome entre las sombras del cementerio. El miedo me envolvía como una manta helada, y mis pies golpeaban el suelo con fuerza mientras corría sin rumbo fijo entre las tumbas. El sudor perlaba mi frente y mi respiración se volvía entrecortada mientras buscaba desesperadamente una salida de aquel lugar maldito. «Alguien, por favor, ayúdeme», grité, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. Pero el cementerio permanecía tan silencioso como una tumba, y ningún alma viviente parecía dispuesta a venir en mi rescate. Mis piernas parecían pesar toneladas y mis pulmones ardían con cada bocanada de aire frío que inhalaba. Estaba a punto de rendirme cuando, de repente, vislumbré una pequeña capilla al final de un sendero oscuro. Sin detenerme a pensarlo dos veces, me dirigí hacia ella con todas mis fuerzas, esperando encontrar refugio dentro de sus muros sagrados. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche, y el eco de mis propios latidos retumbaba en mis oídos. Al llegar a la entrada de la capilla, me detuve y miré hacia atrás, esperando ver alguna señal de lo que me perseguía. Pero el cementerio yacía en calma, sumido en la oscuridad y el silencio. Una sensación de alivio momentáneo me invadió mientras me adentraba en la capilla, dejando atrás el terror que me había acosado en el exterior. El interior estaba oscuro y silencioso, iluminado solo por la débil luz de la luna que se filtraba por las ventanas emplomadas. Me acerqué al altar y me arrodillé, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros. Cerré los ojos y recé en silencio, rogando por la seguridad y la protección que tanto ansiaba. Pero incluso en el interior de la capilla, no pude sacudir la sensación de que algo oscuro y maligno acechaba en las sombras. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda y un susurro apenas perceptible se filtró en mis oídos. «Carlos». Abrí los ojos de par en par y miré a mi alrededor, buscando la fuente del susurro.
pero el interior de la capilla seguía sumido en la oscuridad y ningún alma viviente se encontraba a mi alrededor. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz apenas un susurro tembloroso en el aire. El susurro se intensificó, transformándose en un murmullo incomprensible que parecía llenar la capilla con su presencia ominosa. Mis manos temblaban mientras me ponía de pie, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí una vez más. Por favor, déjame en paz, murmuré, retrocediendo lentamente hacia la puerta. No quiero problemas. Pero el murmullo persistió, llenando mis oídos con su cacofonía de sonidos discordantes. Mis pasos retrocedieron con más rapidez, y apenas había alcanzado la puerta cuando una sombra oscura se materializó frente a mí, bloqueando mi camino de escape. Mis piernas temblaban y mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras contemplaba horrorizado la figura que se cernía sobre mí. Era una sombra sin forma, un espectro oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz temblorosa con el miedo. La sombra no respondió, pero su presencia era suficiente para hacerme retroceder aún más, hasta que me encontré acorralado contra la puerta de la capilla. Mis manos temblaban mientras buscaban desesperadamente la manija, pero mis dedos se cerraron sobre el aire vacío. «Déjame salir», grité, golpeando la puerta con fuerza mientras la sombra se acercaba cada vez más. «Por favor». Pero la sombra no mostró piedad y en un instante me envolvió por completo, sumiéndome en la oscuridad absoluta. El miedo me paralizó mientras sentía cómo su frío abrazo se apoderaba de mí, arrastrándome hacia lo desconocido. Y entonces, en un instante, todo se desvaneció, y me encontré solo en la oscuridad del cementerio, preguntándome si alguna vez había estado realmente allí. El frío de la noche se cernía sobre mí, y el sonido de los pasos arrastrándose sobre la tierra resonaba en mis oídos, recordándome que el terror nunca está muy lejos en un lugar como este. Entre sombras y lamentos. La noche descendía sobre el bosque con un manto oscuro y ominoso, como si las sombras mismas cobraran vida entre los árboles centenarios. Mi nombre es Santiago, y esa noche decidí aventurarme con mi esposa, Valentina, en una excursión hacia lo desconocido. Nuestro amor por la naturaleza nos había llevado a adentrarnos en aquel bosque ancestral, pero lo que encontramos superó toda expectativa. Caminábamos juntos, nuestros pasos resonando en la quietud del bosque, mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. El aire estaba cargado de humedad y el sonido de los insectos llenaba el ambiente, creando una sinfonía natural que nos envolvía en su melodía. Sin embargo, a medida que avanzábamos, una sensación de inquietud se apoderaba de nosotros, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. ¿Crees que estamos yendo en la dirección correcta, Santiago?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro en el aire cargado de misterio. Asentí con la cabeza, aunque en realidad no tenía ni idea de hacia dónde nos dirigíamos. Habíamos decidido adentrarnos en el bosque sin un rumbo fijo, dejándonos llevar por la curiosidad y la emoción del momento. Pero mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, comencé a preguntarme si habíamos cometido un error. Deberíamos encontrar un lugar para pasar la noche, respondí, tratando de ocultar mi propia incertidumbre. No podemos seguir caminando a ciegas en la oscuridad. Valentina asintió con gesto de acuerdo, y nos adentramos aún más en el bosque en busca de un refugio para la noche. Después de un rato, divisamos una abertura entre los árboles y nos dirigimos hacia ella con esperanza en nuestros corazones. Lo que encontramos al otro lado nos dejó sin aliento. Un cementerio antiguo y olvidado se extendía ante nosotros, con tumbas cubiertas de musgo y lápidas inclinadas que se alzaban entre las sombras. La luna brillaba débilmente en el cielo, iluminando el lugar con una luz fantasmal que parecía sacada de una pesadilla. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras contemplaba el paisaje macabro que se extendía ante nosotros. ¿Qué es este lugar?, susurró Valentina, su voz temblorosa con el miedo. Es un cementerio, respondí, luchando por mantener la calma. Parece abandonado,
pero no deberíamos quedarnos aquí mucho tiempo. Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer a continuación, un susurro inquietante se filtró en el aire, haciéndonos saltar de sorpresa. Miramos a nuestro alrededor, pero no había nadie más en el cementerio aparte de nosotros dos. Sin embargo, la sensación de que no estábamos solos persistía, como si hubiera una presencia invisible acechando entre las sombras. Decidimos alejarnos del cementerio y encontrar otro lugar para pasar la noche, pero a medida que nos alejábamos, los susurros se intensificaron, llenando el aire con su cacofonía de voces inquietantes. Valentina se aferró a mi brazo con fuerza, sus ojos llenos de temor mientras nos adentrábamos más y más en la oscuridad del bosque. Deberíamos haber traído una linterna, murmuró, su voz apenas un susurro en el aire cargado de tensión. Asentí con gesto de acuerdo, lamentando nuestra falta de previsión. Pero no había tiempo para lamentaciones ahora. Debíamos encontrar un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si estuviéramos atrapados en un laberinto de árboles retorcidos y sombras ominosas. Y entonces, justo cuando estábamos a punto de rendirnos, vimos una luz brillante a lo lejos, parpadeando entre los árboles como una estrella en la noche. Nos apresuramos hacia ella con renovado vigor, esperando encontrar salvación en aquel lugar de luz y calor. Pero lo que encontramos fue mucho peor de lo que habíamos imaginado. Una figura oscura se alzaba ante nosotros, con ojos brillantes que nos observaban desde las sombras. Era un niño, o al menos tenía la apariencia de uno, pero sus rasgos estaban distorsionados por una malevolencia innegable. Nos miró con una sonrisa siniestra en los labios, y supimos en ese momento que estábamos en peligro. ¿Quién eres tú?, pregunté, tratando de mantener la calma a pesar del miedo que me invadía. El niño no respondió, pero su presencia era suficiente para hacer que nuestros corazones se aceleraran con el terror. Nos miró con ojos vacíos y llenos de odio, como si supiera nuestros peores temores y estuviera dispuesto a aprovecharlos en su beneficio. «Debemos irnos de aquí», susurró Valentina, su voz temblorosa en el aire cargado de tensión. Asentí con gesto de acuerdo, y nos volvimos para huir de aquel lugar maldito. Pero antes de que pudiéramos dar un solo paso, el niño emitió un grito agudo y horripilante, y las sombras a nuestro alrededor cobraron vida, envolviéndonos en una oscuridad impenetrable. Corrimos ciegamente entre los árboles, tropezando y cayendo en la oscuridad mientras el niño nos perseguía con pasos rápidos y silenciosos. Sus risas resonaban en nuestros oídos, llenando el aire con su cacofonía de maldad pura. Pero no nos detuvimos, no hasta que finalmente emergimos de aquel bosque de pesadilla y encontramos la luz del día. Nunca olvidaremos aquella noche de terror en el bosque oscuro y tenebroso, ni la presencia del demonio con apariencia de niño que nos persiguió entre las sombras y los lamentos del cementerio olvidado. Aunque logramos escapar de aquel lugar, siempre quedará en nuestras mentes como una advertencia de los peligros que acechan en las profundidades del bosque y más allá. Lamentos en la oscuridad, la tumba del abuelo. La oscuridad del anochecer envolvía el cementerio con un manto de misterio y terror. Mi nombre es Teresa, y esa noche había llevado a mi nieta, Sofía, al cementerio para visitar la tumba de mi difunto esposo y su abuelo, Diego. El aire estaba cargado de una atmósfera pesada y lúgubre mientras caminábamos entre las lápidas, con solo la luz de la luna para guiarnos en la oscuridad. Sofía se aferraba a mi mano con fuerza, sus ojos llenos de temor mientras miraba a su alrededor, como si esperara que algo saliera de entre las sombras en cualquier momento. Traté de mantener la calma, pero una sensación de inquietud se apoderaba de mí a medida que nos acercábamos a la tumba de Diego. Había algo en el aire esa noche, algo que no podía explicar. Finalmente, llegamos a la tumba de Diego, una lápida de mármol blanco que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Me arrodillé frente a ella, sintiendo un nudo en la garganta mientras recordaba los momentos felices que habíamos compartido juntos. Sofía se quedó a mi lado, su mano aún aferrada a la mía mientras observaba en silencio. «Abuelita,
¿crees que abuelito nos está viendo desde el cielo?, preguntó Sofía en un susurro tembloroso. Traté de sonreírle con ternura, pero la sensación de incomodidad persistía en lo más profundo de mi ser. Antes de que pudiera responder, un sonido lúgubre resonó en la distancia, como si el viento mismo estuviera susurrando secretos oscuros entre las lápidas. Sofía se aferró aún más a mí, sus ojos llenos de miedo mientras buscaba una explicación. Solo el viento, cariño, murmuré, tratando de ocultar mi propia inquietud. No hay nada de qué preocuparse. Pero a medida que avanzaba la noche, los sonidos se intensificaron, llenando el aire con un coro de lamentos y gemidos que parecían surgir de la oscuridad misma. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura, pero cada fibra de mi ser gritaba de terror ante lo desconocido. «Abuelita, ¿qué está pasando?», preguntó Sofía, su voz temblorosa con el miedo. Antes de que pudiera responder, una niebla espesa comenzó a envolvernos, como si las sombras mismas estuvieran cobrando vida a nuestro alrededor. Los lamentos se intensificaron, llenando el aire con su cacofonía de dolor y desesperación. Me puse de pie de un salto, agarrando a Sofía con fuerza mientras buscaba una salida de aquel lugar maldito. «Tenemos que irnos de aquí ahora mismo», exclamé, mi voz temblorosa con el terror. Corrimos a través del cementerio, nuestros corazones latiendo con fuerza mientras la niebla nos envolvía como una manta helada. Los lamentos nos seguían, persiguiéndonos a cada paso mientras luchábamos por encontrar una salida de aquel infierno en la tierra. Finalmente, llegamos al borde del cementerio y salimos corriendo hacia la seguridad de la calle iluminada por las farolas. Nos detuvimos a respirar, nuestras respiraciones entrecortadas mientras mirábamos hacia atrás, temiendo ver lo que se escondía en la oscuridad detrás de nosotros. Pero no había nada más que el silencio de la noche, roto solo por el susurro del viento entre los árboles. Nos prometimos nunca volver al cementerio después del anochecer, pero las imágenes y los sonidos de esa noche nunca nos abandonarían. La tumba de Diego seguiría siendo un recordatorio constante de los horrores que acechaban en la oscuridad, esperando atrapar a aquellos que se aventuraban demasiado cerca de los límites entre la vida y la muerte.